Muchas infecciones virales están causadas por virus. ¿Pero qué es un virus? Los virus no son células. Quizá lo más aparente de un virus es su pequeño tamaño. Los virus tienen un tamaño aproximadamente de unos 20-300 nanómetros. El virus más pequeño, por ejemplo, que es el virus de la polio, mide solo 20 nanómetros. Otros virus más grandes, como puede ser el virus de la viruela, que es un poxvirus, estos pueden llegar a 300 nanómetros. ¿Pero qué es un nanómetro? Pues para que te hagas una idea, un milímetro, solo un milímetro, tiene 1.000.000 de nanómetros. Por lo tanto, los virus son aproximadamente 100 veces más pequeños que una bacteria y pueden llegar a ser entre 500 y hasta 1000 veces más pequeños que una célula. Por eso, para poder ver los virus, no podemos utilizar microscopios ópticos como este que tenemos aquí, sino que tenemos que irnos a lo que denominamos microscopios electrónicos. Microscopios que en vez de utilizar un haz de luz óptica, lo que utilizan es un haz de electrones. El haz de electrones tiene una longitud de onda mucho más pequeña que la longitud de luz visible y por eso los aumentos que podemos obtener son mucho mayores. En este microscopio electrónico tenemos un generador de electrones que genera los electrones, son focalizados a través de unas lentes electromagnéticas en la muestra que va en este dispositivo y a través de otras lentes se va consiguiendo el aumento que queremos apropiado para un microscopio electrónico. En un microscopio electrónico como este podemos llegar a tener 300.000 aumentos y en microscopios electrónicos más potentes se puede llegar incluso hasta 1.000.000 de aumentos. Los microscopios electrónicos producen imágenes en blanco y negro. Por ejemplo, en la imagen que tenemos una célula en la que se ven algunas partículas virales muy pequeñitas. Esta es una imagen a 4.000 aumentos. Pero si seguimos aumentando, en la siguiente, ya a 20.000 aumentos, vemos las partículas virales dentro de la célula, ya que se pueden visualizar perfectamente. Y si seguimos aumentando con el microscopio electrónico, a 63.000 aumentos, se observa perfectamente las partículas virales, en este caso es una partícula icosaédrica, probablemente sea un adenovirus. En la siguiente tenemos una imagen también de 60.000 aumentos de un virus, del virus ébola, que en este caso es un virus filamentoso. Aunque los virus se descubrieron en 1898 por primera vez, el primer virus que se describió fue el virus del mosaico del tabaco, realmente no los pudimos ver en microscopios electrónicos hasta que se desarrollaron a finales de los años 30. Fue entonces cuando por fin pudimos ver cómo son los virus. Ya hemos visto que los virus son muy pequeños, pero ¿cómo es la estructura de un virus? ¿Cómo es un virus? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Los virus son muy diversos, pero nos vamos a ir fijando cómo es la estructura de un virus, desde los más sencillos a los más complejos. Los virus más sencillos están compuestos, lo primero, por su genoma. El genoma puede ser de tipo DNA o RNA. Y a diferencia de las células pueden tener DNA y RNA, los virus solo tienen una de esas dos moléculas, o DNA o RNA. Y por eso hablamos de virus DNA o virus RNA. Ese genoma, a su vez, puede ser una doble hebra, la típica doble hebra de DNA que conocemos, o puede ser una molécula sencilla, una monohebra. Puede haber varias moléculas y puede ser un genoma segmentado, como es el caso del virus de la gripe, o incluso moléculas lineales o moléculas circulares. También el tamaño del genoma es diverso. Tenemos virus con muy pocos genes, 2-3 genes, hasta virus más complejos que pueden llegar a 100-200 genes. Ese genoma, a su vez, está rodeado, envuelto por una cubierta de proteínas, lo que denominamos la cápside proteica. Te lo tienes que imaginar como si fuera un balón de fútbol. Imagínate un balón de fútbol en el que sería la cápside de proteínas y dentro del balón, dentro de la cápside, estaría el genoma. Esos son los virus más sencillos que denominamos virus sin envoltura o virus desnudos. Esa cápside de proteínas puede tener distintas estructuras. Pueden ser unas proteínas que rebozan el ácido nucleico y suelen ser virus filamentosos, que denominamos estructuras helicoidales, o virus más complejos que forman un icosaedro. Un icosaedro es una estructura de 20 lados y forman y rodean a todo el ácido nucleico. Esta cápside, la función que tiene, por una parte, es la de proteger al ácido nucleico
y por otra, lo veremos más adelante, favorecen la entrada del genoma viral dentro del virus. Algunos virus son un poco más complejos y están rodeados por una membrana, por una envoltura. Son los virus con envoltura. Estarían rodeados a su vez por una membrana biológica, la típica membrana biológica, una bicapa de fosfolípidos, pero que contiene a su vez una serie de proteínas virales, las glicoproteínas virales de la envoltura, que son muy importantes. Veremos en su momento que son esenciales para permitir la entrada del virus dentro de la célula, además. En algunos virus también hay algunas otras proteínas accesorias, se llaman proteínas de la matriz, que están entre la envoltura y la cápside del virus. Veremos que los virus no tienen metabolismo, no tienen enzimas, por lo tanto, no realizan ninguna función enzimática. Pero en algunos pocos casos, algunos virus pueden contener también algunas enzimas, que suelen ser polimerasas, enzimas que se necesitan para sintetizar el genoma del virus cuando el virus está dentro de la célula. Un caso muy frecuente, muy conocido, es por ejemplo el virus HIV, que contiene una polimerasa, lo que se llama la transcriptasa inversa, necesaria para la replicación del virus. En algunos casos incluso hay algunos virus todavía más complejos. Estaríamos hablando de los poxvirus, el virus de la viruela, que son virus muy grandes, son de los virus más grandes que se conocen, de hasta 300 nanómetros, con genomas muy complejos, tienen una estructura rugosa, varias envolturas y un cuerpo central que divide lo que se llaman los cuerpos laterales. La estructura de este virus es muy compleja y aunque conocemos el genoma de todo el virus completamente, muchas de sus funciones todavía no se conocen. Y por último estarían los bacteriófagos, los virus que infectan bacterias. La estructura de los bacteriófagos tiene una estructura de una especie de cabeza icosaédrica donde está contenido el genoma del virus y una cola helicoidal con unas fibras por las cuales se adhiere a las bacterias y a través de esa cola contráctil inyecta el genoma del virus dentro de la célula. Como veis, la estructura de los virus puede ir desde lo más sencillo, virus desnudos con una cápside icosaédrica o helicoidal, virus con envoltura, hasta formas ya más complejas y variables como son los poxvirus y los bacteriófagos. Lo que vamos a ver ahora es un modelo de la estructura concreta del virus HIV. En esta parte de aquí lo que tenemos es el ácido nucleico, en este caso RNA, son dos moléculas de RNA monocatenario, que están rodeadas por la cápside, las proteínas de la cápside que protegen al ácido nucleico. Este virus es un virus con envoltura, está rodeado por una envoltura lipídica, una bicapa de fosfolípidos, en la que se integran o se insertan las glicoproteínas de la envoltura, en este caso la glicoproteína GP120 y GP41, que tienen un papel fundamental en la entrada del virus al interior de la célula. Además están las proteínas de la matriz, que son proteínas que están entre la envoltura del virus y la cápside. Estos virus tienen también algunas enzimas en su interior, como en este caso la transcriptasa inversa, que es la enzima necesaria para la replicación del virus. Esta sería la estructura completa del virus, que como vemos es una estructura muy compleja. No sabemos cuántos virus existen en la naturaleza, probablemente haya millones de virus diferentes. La variabilidad de los virus es enorme. Una manera de clasificarlos es según su genoma y cómo se replican dentro de la célula. Es lo que se denomina la clasificación de Baltimore, que nos reparte los virus en 7 tipos diferentes. Los virus de la clase 1 son virus que se denominan con genoma DNA doble hebra, una doble hebra de DNA. Son virus como por ejemplo el virus herpes, la viruela o el papilomavirus. Los virus de la clase 2 también tienen genoma DNA, pero en este caso es un DNA monohebra, monocatenario, una sola cadena de DNA. De este tipo de virus hay muy pocos. La inmensa mayoría de los virus, su genoma es de tipo RNA y es muy variable. Los genomas RNA suelen ser los virus con genomas RNA suelen ser virus con genomas mucho más pequeñitos, la molécula de RNA es mucho más frágil y además es más frecuente encontrar genomas segmentados.
La primera clase de este tipo serían lo que se denomina la clase 3 de Baltimore, que son genomas con RNA doble hebra o bicatenario. Aquí estarían lo que se denominan los rotavirus que producen infecciones gastrointestinales. Los virus de la clase 4 son virus con genoma RNA monocatenario, que se denomina de sentido positivo. Aquí estarían los virus como los coronavirus, como el virus SARS, el virus de la polio y algunos arbovirus, como el virus dengue o la fiebre amarilla. Estos virus, su genoma es prácticamente infeccioso, es decir, no necesitan ninguna enzima del virus para comenzar la infección. Una vez que, si fuéramos capaces de inyectar ese genoma dentro de las células, comenzaría la infección viral. Por eso denominamos a este tipo de virus con genoma RNA sentido positivo. La siguiente clase, la clase 5, son virus con genoma RNA monocatenario sentido negativo. Sentido negativo, ¿por qué? Porque estos virus necesitan una enzima adicional para copiar la hebra complementaria y que comience la infección viral. En este sentido son genomas que no son infecciosos, necesitan esa enzima viral. Aquí estaría, por ejemplo, el virus de la gripe o algunos virus de fiebres hemorrágicas, como por ejemplo el virus ébola. La clase 6 son los retrovirus, como el virus HIV. Son virus con un genoma RNA monocatenario también, pero diploide, 2 copias. Son los únicos virus diploides y eso le da mucha más variabilidad. Además son retrovirus, necesitan una etapa en la que se da la retrotranscripción, el paso del RNA a DNA, gracias a una enzima que lleva el propio virus. Y la última clase de Baltimore, son los virus como el virus de la hepatitis B, es un DNA bicatenario parcial. Son virus también más raros. Como vemos, los virus pueden ser muy pequeños. Hemos visto que son muy pequeños, muy sencillos, pero con una enorme diversidad. Y en definitiva están especializados para poder infectar y multiplicarse dentro de las células.